Muy buenas tardes a todos. Como siempre, es un placer recibir en el Salón de Actos del Colegio de Doctores y Licenciados a nuestros queridos amigos de la Universidad de Mayores, compañeros del alma, y a los que hayáis venido sin ser de la Universidad de Mayores, con mayor motivo, pues es la primera vez, cortesía obliga. Solo a ver saludar, creo que el tema merece la pena dedicarle todo el tiempo, agradecerle como siempre a nuestro querido decano de honor, don Roberto Solmerón, que haya tenido la deferencia de prepararse esta conferencia y que esté hoy con nosotros. Y como siempre, mis mejores deseos para todos y el agradecimiento infinito por haber venido y a él por estar aquí. Sin más palabras, porque no quiero gastar tiempo, les dejo con Roberto, que es el protagonista de esta tarde, no sin antes recibirle como se merece con un gran aplauso. Buenas tardes, muchas gracias, señor decano, por sus amables palabras. ¿No se oye? Pégatelo más. Mira, fíjate. Aquí como te despides lo muerto. Que buenas tardes y que muchas gracias por sus amables palabras. Y muchas gracias a todos por venir a escuchar a este ignorante que acaba por ser un pesimista. Yo siempre he sido un optimista, pero según me voy informando cada vez mejor, soy más pesimista. La situación es mala y parece que va a ir a peor. De todas maneras, intentemos pasar un rato aquí lo suficientemente agradable, porque al fin y al cabo pues estamos abstraídos de la realidad y un tanto lejanos de ellas, pero en fin, unos cuantos datos, unas cuantas ideas y alguna aportación, alguna abstracción, pero como es natural no se va a poder agotar el tema. Entre otras cosas porque el tema se está generando y produciendo ahora mismo. Entonces, oye, el futuro, aunque sea muy cercano, aunque sea mañana, es muy difícil de prever, de ver qué es lo que va a pasar. Voy a dedicar una primera exposición a que nos acercamos un poco a lo que es Irán, o a algunas de las ideas de lo que creemos que es Irán, ¿no? Después voy a hablar brevemente del poder militar de los Estados Unidos, del enorme poder militar de los Estados Unidos y algunos datos que avalan esa diferencia con respecto a otros estados de la Tierra, ¿no? Hablaremos un poco del estrecho de Hormuz, como no, porque es el punto neurálgico en el que ahora se está moviendo la realidad y el futuro. Otra cosa es lo que pueda pasar dentro de una semana, ¿no? Y después, en una segunda parte, voy a intentar hablar algo de lo que significa o puede significar el orden mundial. Ese orden al que todos aspiramos y que es francamente difícil de conseguir. Y además voy a hablar más que del orden, del desorden. ¿Ahora demasiado cerca? Sí, eso. ¿Me oís así bien? No. No. Intermedio. No sé por dónde digo. Un poquito más separado. Estaba bien. ¿Y ahora? Sí. Oye, pero los técnicos me han dicho que estaba un poco. Bueno, los técnicos que se lo pongan bien ellos. Bueno, y entonces quiero decir que no voy a hablar del orden mundial, sino del desorden mundial, que me parece una expresión mucho más apropiada de la situación en la que estamos y de la que hemos estado en mucho tiempo, en mucho tiempo. La primera cuestión que me... no, sí, me puedo mover, sí. La primera cuestión era, como ha habido recientemente unos incidentes en otro lugar geográfico, poner un poco en contraste la enorme diferencia que existe entre una cosa y otra, entre un proceso y el otro. Este es un área geopolítica de dominio de los Estados Unidos que están aquí y que están aquí en Puerto Rico, que es una base militar de primera magnitud y han tenido bases militares después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí está Venezuela. Venezuela está en el norte de América, este es el Caribe. Bueno, entonces esto tiene muy poco... Bueno, y aquí son algunas de las bases militares de los Estados Unidos. Muy poco que ver
con lo que es el Oriente Medio. En el Oriente Medio tenemos un escenario mucho más complejo. Hace ya bastantes años uno de los geopolíticos mejores de los Estados Unidos, Saul Bernard Cohen, lo llamaba cinturón de quiebra. Es una expresión que no se suele usar mucho o que no se tiene mucho, pero en la final de la época de la Guerra Fría, un cinturón de quiebra o una puerta de quiebra o un lugar de desorganización era caracterizado por él como aquel lugar en el que era muy difícil tener estabilidad, era muy difícil que ninguno de los países, porque eran un mosaico muy complejo, se alinease con ninguno de los dos grandes bloques de la Guerra Fría, y la propia geografía, la multiplicidad de carácter geográfico, físico y de carácter humano, la gran cantidad de personas y la gran cantidad de religiones, la gran cantidad de etnias, la gran cantidad, y la historia reciente con guerras hacía que este cinturón de quiebra o que este lugar de quiebra fuera por sí mismo inestable. Una de las cosas que ha sucedido claramente desde que desapareció el Imperio Turco, que le daba orden a todo esto en la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Para intentar resolver esto en época cercana, un tal Jared Kushner, que por lo visto está casado con una hija de Donald Trump y que es judío pero norteamericano, no es un judío de Israel. A ver si fuera de la cabeza la idea de que los israelíes son todos judíos o de que todos los judíos son israelíes. No, este es un señor multimillonario de Estados Unidos que se ha casado con la hija de Ivanka, con la hija de Donald Trump, de Ivanka, y que tiene por lo visto ideas y tal, y que en su vida va a vivir en Israel, porque vive muchísimo mejor en Estados Unidos, ¿no? Y luego sí que tendrá afinidades con el gobierno de Netanyahu, pero puede ser que no tenga muchas afinidades. Pues este hombre lanzó la idea de los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham pretendían pacificar el Oriente Medio. Y lo que pretendían era hacerlo desde el punto de vista, eso sí, de Israel y de los intereses de Estados Unidos. Es decir, tratemos de hacer lo que Israel está haciendo desde sus orígenes, es neutralizar a los enemigos que tengo alrededor. Por eso, desde el principio, Turquía ha tenido un reconocimiento del Estado de Israel y además relaciones plenas de tipo diplomático, comercial y económico de todo tipo, ¿no? Lo consiguieron también con Egipto. No es ahora el momento de repetir aquello que sucedió después de la guerra del Yom Kippur, se acordarán ustedes, por lo menos los que tenemos cierta edad. Los que tienen menos edad quizás no se acuerden, pero el Yom Kippur, el asesinato, el cambio radical de la política exterior de Egipto desde Nasser a Sadat, el cambio que luego se ha mantenido, y el asesinato de Sadat, que le costó la vida por este tipo de razones. Pero con Jordania sucede lo mismo. Hace ya bastante tiempo, después de la guerra de 1967, Israel ha conseguido neutralizar a... Pero hay dos lugares que no ha conseguido nada, probablemente porque es imposible. Uno es el Líbano, ya veremos en su momento, en una diapositiva que tengo más adelante, algunas de las características del Líbano, de lo complejo que es el Líbano y del mosaico. Lo que tengo es el mosaico de etnias, pero también corresponde con el mosaico de religiones, de intereses. El Líbano tiene una constitución especialísima, luego lo veremos. Luego, Israel tenía un enemigo que era Siria, pero Siria a partir de la primavera árabe de 2011, ellos solo se metieron en una guerra civil que en diciembre del 24, o sea, hace un año y 2 meses, están intentando reconstruirse. Siria es un estado fallido, que no es un enemigo destacable para Israel, y tampoco es un amigo con el que se pueda negociar. Simplemente es un estado fallido, un lugar en el que no funcionan las instituciones y en el que están intentando que funcionen. El nuevo líder de Siria ha viajado a Washington y ha dicho señores, 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 y luego ha viajado a Moscú y ha dicho señores, señores y señores, ayúdenme ustedes a construir esto. Es un hombre que procede de instituciones o de organizaciones terroristas, pero bueno, oye, puede cambiar. No nace uno de una manera y se muere de la otra. Irak es otro estado fallido también como responsabilidad de los Estados Unidos. Y luego Irán está a más de 1.500 kilómetros de Israel. Pero es un centro de poder que se ha opuesto durante los últimos 100 años o quizá un poco menos al otro gran centro de poder que es Arabia Saudí. Son los polos de una rivalidad geopolítica en la zona muy difíciles de conciliar, no se han conciliado.
Entonces, en los acuerdos de Abraham se pretendía que Arabia Saudita entrara con plenas relaciones diplomáticas en el verano de 2023. El 7 de octubre de 2022 todo saltó por los aires en los acuerdos de Abraham, que quizá ahora alguien esté pensando en rescatarlos. Ahora quiero decir dentro de 2 meses, cuando las cosas se tranquilicen un poco, porque ahora mismo está todo en efervescencia, ¿no? El ataque de Hamás hizo saltar por los aires esa proyección de los acuerdos de Abraham, ¿no? Fíjense ustedes que los han llamado acuerdos de Abraham, porque Jared Kushner, y quien me ayude a él, habrá dicho: ¿dónde encontramos un lugar común para los árabes y para los israelíes? Bueno, y no se fue a Adán y Eva porque, o sea, se fue lo más arriba posible o lo más atrás posible y no encontró hasta Abraham. Las guerras de Gaza, octubre del 23-25, la guerra del Líbano, la caída del régimen de Assad, que ya lo he dicho un poco, ¿no? La guerra de los 12 días del año pasado, de junio del año pasado, y luego el ataque actual contra Irán, que ya veremos. Bueno, yo tengo una teoría que no... A mí me parece que quien ha precipitado el ataque ha sido Benjamín Netanyahu y los israelíes, ¿eh? Y otra cosa es explicar, que no es explicable ahora mismo porque no tenemos datos suficientes, podemos hacer especulaciones, cómo Donald Trump se ha dejado arrastrar al ataque en ese momento concreto. Porque no es lo mismo Groenlandia, no es lo mismo Cuba, no es lo mismo Venezuela o el Canal de Panamá que Irán. Irán está al otro lado del mundo. En fin, pero para Israel no. Así que en la guerra, habría que decir que esta guerra, este asalto, quizá se ha producido por Israel contra Irán y el apoyo de los Estados Unidos, que la gente principal, pero no lo sabemos. Tendríamos que preguntar a Benjamín Netanyahu y a Donald Trump quién. Ahora, viendo los dos personajes, a mí no me parece coherente la posibilidad de que haya sido Netanyahu el que le haya arrastrado la guerra, porque este hombre, bueno, pues oye, tiene su personalidad. Este es un mapa del nuevo orden mundial, no, el orden mundial, un tanque de cerebros, de eso que dicen, que a mí la verdad es que lo de tanque de cerebros me suena fatal, ¿no? Grupo de trabajo, grupo de pensamiento o algo así, ¿no? Ha elaborado, yo lo recomiendo porque hacen mapas estupendos y los hacen además en 24 horas o en 48, o sea, surge un conflicto y ya te están haciendo un mapa. Creo yo que ya tendrán hecho un mapa del conflicto. ¿Saben ustedes que Pakistán ha declarado la guerra a Afganistán y ha bombardeado Afganistán? Claro, que pasa que 2 días después ha saltado esto y ha tapado por completo este ataque de los Estados Unidos y de Israel a Irán, lo tapa todo. Es como... ¿no? Bueno. Este mapa está elaborado por ellos y fíjense ustedes, la zona de petróleo y de gas cercana al Golfo Pérsico es una zona amplia que también tiene Irak, tiene Kuwait, tiene Arabia Saudita, tiene los Emiratos Árabes, tiene Bahrein, tiene también Qatar, etc. Luego, es grande, son 1.600.000 kilómetros cuadrados, 3 veces más que España. Ahora veremos en otro mapa la concentración de la población y el tema de la población. Tiene kurdos, tiene azeríes, cercanos a Azerbaiyán, tiene persas, que son el corazón del este, tiene hasta baluchíes en esta región que se quieren independizar. Los kurdos, por supuesto, se quieren independizar de todas. Hay kurdos también en esta zona, hay turcomanos, hay inmigrantes afganos que han huido de Afganistán, así que es bastante complejo, pero es muy grande. Con lo cual todas esas especulaciones de el dominio, la invasión, que esto no se puede invadir, no se le ocurre ni siquiera a Donald Trump. O sea, no, se le puede bombardear, pero no se puede invadir Irán, porque es enorme, porque es muy grande y porque tiene 92 millones de habitantes y porque ¿para qué? Que esa es la razón fundamental. ¿Para qué voy a invadir Irán? Entonces hago esa especie de locura de decir: ciudadanos de Irán, levantaos, matamos a los dirigentes y os levantáis. Y me imagino que le habrán contestado, bueno, no le han contestado, claro está, pero habrán pensado, este hombre es un poco deficiente, no sabe ni dónde está, qué es lo que dice, cómo nos vamos a levantar si el régimen nos está aplastando desde hace varios meses, bueno, desde hace bastantes años. Nos hemos levantado con manifestaciones, han matado a 30 o 50.000 iraníes en los últimos meses, ahora quiere que nos levantemos, pero ¿qué dice?
O sea, ¿cuál es su sentido común? El régimen, que se va a cerrar sobre sí mismo y se va a volver más nacionalista, nos va a acusar a todos los iraníes que nos hemos levantado, sea la edad que tengamos y sea la adscripción que tengamos, de contra Irán y a favor de Irán, y entonces más vale estar callado, no se va a levantar nadie. Y si lo hace alguien es un insensato al que le van a cortar la cabeza volando. O sea, eso, yo no sé cómo Donald Trump dice esas cosas. Puede decirlas porque se las cree, que es probable dado el sujeto, y puede decirlas para convencer a la opinión pública estadounidense que quien va a fallar en la guerra y en el conflicto, que esto va a fallar, le va a fallar a Donald Trump y a todo el mundo. Bueno, a los iraníes ya les ha fallado de una manera increíble, les han matado a toda la cúpula, pues ya me contarás, a ver cómo tenían, pero le va a fallar también, y tengo que justificar ante la opinión pública estadounidense por qué ha fallado. La culpa de los iraníes jóvenes que no se han levantado suficiente contra el régimen. Los ciudadanos no han respondido a la idea y a la oportunidad que nosotros les hemos brindado de levantarse contra el régimen y sustituirlo. Bueno, y no tiene ni pie ni cabeza, pero... aquí he puesto una literatura respecto a una de las cosas de futuro, que es la ruptura generacional que hay en Irán. Son 90 o 92 millones, pero cuando empezó la revolución islámica, la República Islámica, eran 40 o 41, es decir, se ha duplicado la población, lo cual significa que la edad media es muy baja, que hay muchísimos jóvenes y que hay una ruptura generacional. Dicho de otra manera, los padres están manteniendo el régimen y los hijos se han escapado de casa o se van a las manifestaciones por las tardes. Los padres van a la mezquita los viernes y los hijos ni aparecen. Eso lo que promueve, lo que va a suceder es una ruptura generacional y un cambio generacional. Pero no ahora, ni mañana, ni pasado. Ese cambio generacional va a tardar lo que tarde la generación que ahora está luchando contra la opresión del régimen islámico, lo que tarde en ocupar los puestos de poder. Es decir, como mínimo 15 años. Pero en 15 años el régimen va a caer. Claro que, dado las circunstancias de la vida, es decir, 15 años, digo, oiga, pues en fin, largo me lo fiáis, don Juan, que con esa velocidad no va a ningún sitio. Los hijos de los dirigentes están en las manifestaciones, no sé si se lee desde el fondo. Y las mezquitas están vacías. A mí esto me recuerda a lo que pasaba en España con muchos hijos del régimen de Franco, que se iban a las manifestaciones mientras su padre era director general de lo que fuera, ¿no? En fin, los gritos de los manifestantes hace poco eran azadí, 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 que por lo visto significa en iraneo, en persa, en farsi, libertad. Y muerte a Yamenei, le han matado. O sea, que una de las cosas... Pero la pregunta es, ¿cuándo caerá el régimen teocrático de los ayatolas? Y creo yo que tiene que haber un cambio generacional para que eso se produzca. Y creo yo, además, que este motivo es mucho más serio y es más de fondo que cualquier otra acción o cualquier otro proceso lo que estén ahora mismo en marcha. Es que el petróleo está subiendo mucho. ¿Qué más da? Vamos, nos molestará, vamos a irnos de viaje en Semana Santa y vamos a gastarnos 20 euros más en el depósito de ida o 40, y 40 en el de vuelta. Vamos, esto es mucho más importante, ¿no? Esto es la distribución de las etnias. Cuando las sociedades son más primitivas que la nuestra, o que las sociedades modernas, contemporáneas, los lazos de solidaridad, los lazos de convivencia, los lazos de fidelidad, se manifiestan en cosas muy básicas, como es, somos de esta tribu, o somos de esta religión, o somos de este pueblo y somos cercanos y nos conocemos de siempre. Lo de los pueblos yo lo dudo, porque en los pueblos hay mucha también, pero en fin, en las sociedades modernas, en las sociedades urbanas, en las sociedades más cultivadas, en las sociedades en las que el analfabetismo ha desaparecido, las relaciones entre los distintos grupos son más abstractas y dependen mucho más de la ley. Bueno, pues cuando una sociedad está transformándose en este sentido, está pasando de una sociedad primitiva a una sociedad moderna. Y esto es francamente difícil y complejo, ¿eh? En España ya se hizo, pero no sé si recordáis a don Claudio Sánchez de Albornoz, hablando de la época de la República y de la Guerra Civil y tal. Dice que España es muy tribal todavía. Bueno, pues hay sociedades en el mundo que todavía son muy tribales, o más tribales que nosotros. No estoy hablando de la tribu, si me permite, de los seguidores del Fondo Sur del Real Madrid, cosas de esas, ¿no? Que se comportan como tribus. Es el conjunto de la sociedad. Eso exige una sociedad mucho más culta, como somos nosotros. Nosotros hemos dado un salto impresionante desde 1950 hasta ahora, en cuanto a cultura, conocimientos, capacidad de relacionarnos unos con otros, capacidad de entender las leyes y de entender el ordenamiento jurídico, aunque luego haya, bueno,
no es ese el azul. Bueno, persas, azaríes, kurdos. Los kurdos, los pobres, no toca ahora, pero los kurdos es unos crucificados de la historia. Se han quedado entre un sitio y otro, y los distintos estados lo que han hecho es marginarlos y además, dado que son sociedades de ese tipo primitivo, en muchos casos someterlos y oprimirlos. Acordaros de Saddam Hussein gaseándolos, Luego entre ellos también son dificilísimamente ponerse de acuerdo, porque en esa situación lo que hacen es un montón de facciones. Ahora, en enero, no, en febrero, me parece que ha sido, los kurdos se han unido 6 grupos que estaban enfrentados a ellos, se han unido en una confederación para ver si hacen algo, ¿no? Es decir, que luego encima no es, cada una de las áreas tribales no es unida, ni tiene unificación política, ni de acción, ni nada por el estilo. Entre otras cosas también porque el régimen de centro oprime y hace que las cabezas visibles sean... Aquí están los baluchíes. Los soviéticos, al apoderarse de Afganistán, una de las cosas con las que jugaban, porque esto fue en la coyuntura del nacimiento de la República Islámica en 1979, era separar a los baluchíes y llegar la Unión Soviética al Golfo Pérsico. Llegar aquí. Les salió muy mal, como muchas veces salen mal muchas cosas. Pero el proyecto era ese. Afganistán no les interesaba tanto. No sé si recuerdan ustedes que había una monarquía comunista. En Afganistán había un régimen comunista cuando las tropas de Brezhnev la asaltaron. Querían llegar hasta aquí en un momento en el que Irán parecía que se podía romper. Bueno, y luego hay árabes también, son mayoritariamente chiitas, pero hay árabes suníes, etc. Bueno, y aquí hay una lista, en vez de son 12 o 14 grupos, algunos más interesantes o más importantes que otros. Esta es la zona, esta es un mapa de densidades. Fíjense ustedes qué poca densidad hay aquí, porque es un desierto, un gran desierto, que llega casi aquí hasta el Golfo Arábigo, ¿no? Cerca del Golfo Pérsico. Densidad de 8,3. Densidad en la zona de Teherán de 1054 kilómetros habitantes por kilómetro cuadrado. O sea que la población no se distribuye de manera homogénea. Los mapas, yo cuando doy clase aquí, tenemos una universidad de mayores aquí, lo saben ustedes, están invitados todos. Cuando veo un mapa, lo primero que digo es que los mapas mienten, los mapas son muy mentirosos. Lo primero que son mentirosos es por la proyección de Mercator, que hace que Groenlandia aparezca como si fuera una especie de, bueno, aquello es el fin del mundo, ¿no? Y lo otro es que te pinta un país todo del mismo color, todo azul, como el color que sea, y luego no es así, dentro hay una diversidad extraordinaria. Esta región, la de los Montes Zagros, está mucho más ocupada. Si los iraquíes que intentaron controlar esto no pusieron llegar más que hasta los Montes Zagros, y no se puede invadir, y ya está, vamos, es un absurdo. Eso me imagino que se le haya ocurrido. Esta es la guerra. ¿Cuándo nació la República Islámica? Pues cuando cayó el Shah de Persia. El Shah de Persia cayó cuando los jóvenes se echaron a la calle, los jóvenes de entonces, que son los que gobiernan ahora, porque han pasado 39 años o 40, ¿no? Y el Shah era un hombre que occidentalizaba la sociedad, pero estaba lejos del pueblo, además era autoritario, etcétera, etcétera. Y además no recibió el apoyo de los Estados Unidos de Jimmy Carter. Eso también, hasta qué punto eso pudo influir en que cayera, ¿no? Y luego, quizá, porque se murió al año y medio siguiente, me parece, en el Cairo. A lo mejor estaba ya enfermo y la cosa iba... Bueno, la cuestión es que cayó él. Inmediatamente echaron mano de alguna figura política y encontraron un señor que había en París, que se llamaba Jomenet, que era un líder religioso, y encontraron a la religión chiita como un núcleo aglutinante de una complejidad grande, que era la complejidad de la sociedad real y de la geografía de Irán. Y se lo trajeron a Teherán. Y al principio, claro está, había que construir un nuevo régimen. Ahora ya no era una monarquía dictatorial, etcétera. No, había que apoyarse en la religión. Si me apoyo en la religión dentro del Islam, pues paso a ser el papa de los chiitas. Como si fuera el papa. Pero como si fuera el papa del mundo católico occidental hace 400 años, o hace 300 o 400 años. Y además, dentro del Islam, en el cual el poder político y el poder religioso quedan unidos ahora mismo, no, desde el punto de vista sentimental, de ver qué es lo que ha sucedido cuando han matado a Yamenei, podemos equipararlo un poco como al Papa. Esa unidad del poder político y del poder religioso que existe en el mundo islámico. Y
sucedió una cosa, y es que Saddam Hussein, el líder de Irak, se le ocurrió y pidió permiso a los Estados Unidos, y como los Estados Unidos, es que no da tiempo a contarlo todo. Ustedes se acuerdan que estando en campaña electoral Jimmy Carter y Ronald Reagan, los jóvenes de la revolución asaltaron las embajadas de Estados Unidos y de Canadá. Y un intento de rescate, los helicópteros se partieron el alma por allí, creo que murieron no sé cuántos, y aquello falló. Y Ronald Reagan ganó las elecciones. Y una de ellas fue que Jimmy Carter apareció como un derrotado en una aventura exterior. Pero Saddam Hussein se le ocurrió decir, ¿por qué no atacamos nosotros? O, bueno, no sé cómo es. Pero los estadounidenses, que eran enemigos, dijeron, ataca, que te apoyamos. A Saddam Hussein, porque era, como dicen en los términos esos generales, bueno, yo creo que se puede decir eso, no, era un hijo de puta, pero es que era nuestro hijo de puta. Lo han oído ustedes, que es de, no sé si es de Eisenhower o quién es el que usaba esos términos, que seguro que se usan en los documentos, no se ponen estas cosas, pero hablando en el despacho oval ese, pues claro, que se dicen estas cosas y peores, por eso se borraron las cintas. La guerra empezó en 1980 con el ataque de Irak. Irán se defendió y le sirvió al régimen de los ayatolás para consolidarse, porque inmediatamente dijeron, un enemigo exterior, ¿qué hacemos? Nos unimos todos. Nos unimos todos, ¿bajo quién? Bajo yo, que soy el líder religioso. Y surge la idea de los mártires de Alá. Fue una guerra que duró 8 años, una guerra de infantería en el terreno, en el que hubo unos 500.000 muertos iraquíes y unos 500.000 muertos iraníes. ¿Sí? Hay que matar a muchos soldados para conseguir que eso... Y aguantar 8 años, ¿Por qué aguantaron 8 años? Porque tenían dinero. Porque además de tener soldados, para llevar a un soldado al frente lo tienes que poner el equipaje, le tienes que poner las vituallas, le tienes que dar de comer, las balas, todo, le tienes que... Y eso cuesta carísimo. Decía Napoleón que un ejército marchaba sobre su estómago. Tenía razón, claro. Es que le dije dar de comer, es que es carísimo. Y agotaron las reservas y el petróleo que tenían los dos. Al final, la guerra quedó en tabla, restablecieron las fronteras, pero ¿qué había sucedido? El régimen de los ayatolás se había consolidado después de 8 años luchando contra un enemigo común hasta ahora. Hasta ahora. Ahora la ruptura generacional amenaza de manera clarísima el mantenimiento de esos criterios del edificio político de Irán. Otra cosa es el edificio político de Irán es una teocracia, que significa que ellos creen que Dios dirige el asunto. Para nosotros, que somos una sociedad, las sociedades occidentales muy laicizadas o muy secularizadas, esto es como un poco incomprensible. No, bueno, será incomprensible para nosotros, a lo mejor no lo entendemos, pero es que hay muchas cosas que no entendemos que son como son, no como nosotros quisiéramos que fuesen, sino como son. Y entonces chocamos contra la realidad, creen en Dios, pero creen en Dios de una manera absoluta, es decir, van a la mezquita todos los viernes, y van todos o casi todos, algunos habrá que no irán, ¿no? Y creen que el ayatolá Jamenei, ahora ya, o Jomeini, es el representante, es el ungido de Dios. Bueno, ungido no, es la señal de Dios. Tienen un consejo de guardianes que es de 12 miembros, que es el que gobierna junto con el ayatolá. Aquí está Ali Jamenei, no está el sustituto, ¿cómo se llama? No, el sustituto interino. Bueno, y no está tampoco su hijo, porque ¿para qué iba a cambiar yo esto si no cambia? La asamblea de expertos es la que elige y controla al líder supremo, pero quien dirige son el líder supremo con el consejo de guardianes, que ahora los veremos. Y luego hay un poder ejecutivo con un presidente de gobierno, como en cualquier otra república, como la república, bueno, como la francesa, no, digamos como la italiana o como la alemana, ¿no? O como en España. Este sería... ¿cómo se llama? Pedro Sánchez o algo así. Un gabinete de 22 ministros, o sea, hay un montón de ministros también, y tienen elecciones cada 4 años o cada 5, eligen un parlamento de 290 diputados. Y estos señores eligen a estos y a los ministros. Pero el Consejo de Guardianes de la Revolución se asegura de que todos los partidos políticos, hay libertad de partidos políticos, pero tienen que todos ser islámicos. Es decir, coincidir en que lo que se aplica es la ley de Alá a través del Corán y a través de la Sharia. Es decir, y la interpretación que los chiitas hacen de la Sharia. Y entonces yo soy el presidente del Consejo de Guardianes, es decir, el ayatolá, y a ver, pasa la lista.
la lista para alcaldes de Teherán, la lista para miembros del Congreso, la lista para... es religiosamente de los nuestros, es decir, se ha proclamado como islamista, se ha proclamado como... Sí, vale, no, fuera. Es lo que hacía el Comité Central del Partido Comunista en los regímenes comunistas, ¿eh? Mirar quién era el que... Bueno, y con eso lo que tenemos es que, en teoría, bueno, claro, Jamenei no gobierna o no gobernaba, ahora no gobierna el pobre hombre, ¿no? Lo han eliminado, pero tiene un poder último porque también con el jefe del Poder Judicial vigila las leyes que se van aprobando, todas las disposiciones. O sea, es como si aquí, es que aquí tenemos otra mentalidad y no es como si aquí, no puede ser, pero es como si aquí las leyes pasaran por la conferencia episcopal o algo así y tuvieran que dar el visto bueno y pudiera echarlo para atrás. En fin, es un régimen. Y la otra cosa, fíjense ustedes la cara que tienen los dos. Claro, si uno dice que hay un joven que tiene 25 años o 35, que es hijo o nieto de estos señores, y que estos señores son los que, interpretando la voluntad de Alá, dirigen en última instancia la política de la República Islámica, joder, es que no hay quien lo entienda. O sea, es que, bueno, sí se entiende, a ver, pero que nosotros no podemos compartirlo porque tenemos una mentalidad completamente distinta, los que tienen el turbante negro es que se supone que son descendientes directos de Mahoma. No sé cómo tendrán el árbol genealógico y lo explicarán. Eso no sé si les dará muchos votos para luego ser... Bueno, este hombre tenía 86 años cuando le han matado el otro día, ¿no? Y luego en las leyes, en el tipo civil, en el este civil de allí, existe en el Código Civil un delito que es la guerra contra Dios. O sea, que tú vas al juzgado, te coge el juez y te dice: usted ha actuado en una guerra contra Dios. ¿Por qué? Porque ha hecho esto y lo otro. Entonces, es increíble. O sea, para la mentalidad nuestra que procede del derecho romano y del Código Civil francés, es como no entender nada. Es que es otro mundo, es otra civilización. Y aquí sí que están Ali Reza Arafi, el interino, y aquí está Jamenei, al que han asesinado, ¿no? Lo han asesinado, eso es un asesinato. No se puede hacer eso. Otra cosa es que los jóvenes en Irán estén diciendo... Bueno, no estén diciendo, lo estaban diciendo, Lo estaban diciendo. Muerte a Jamenei. Es que lo decían a grito pelado. No. Bueno, pues oye. Y luego aquí he traído... Lo he puesto esta tarde. Digo, voy a buscar si hay alguna fotografía de su hijo. Como en el asesinato que han provocado con el accidente este. Han matado también a su mujer y a su hijo y a su padre, y me parece que a su madre. Este señor, pues oye, está condicionado, ¿no?, para el futuro. Hay películas, yo no se puede... Bueno, les resulta muy difícil ser cuánime en cualquier cuestión, ¿no? Bueno, esto no tiene mayor importancia, sino que es la distancia de los misiles. El que quiera entretenerse en esto, que coja un periódico y mire a ver si el misil es más largo o más gordo. Esto es, yo siempre he dicho que muchas veces los hombres, las mujeres tenéis menos en eso. Tenemos un poco mentalidad de tamaño de TV de hazañas bélicas. Y lo que nos preocupa es si la Wehrmacht tenía 3.526 tanques o carros de combate y las fuerzas soviéticas tenían 3.624. Y que se ha caído. Mira, esto no es, eso no es el mundo, así no se dirige el mundo, ¿no? O sea que... Bueno, y este es uno, la geografía y los recursos, el conflicto en el Oriente Medio. Quiero poner de manifiesto ahora el tremendo poder de los Estados Unidos y por qué. Los Estados Unidos cogen y tienen, me parece que son 11 portaaviones con 75 aeronaves cada una y que pueden embarcar a 7.500 marines. El otro día en clase yo explicaba, y porque es cierto y lo he leído, ¿no?, que uno de los grandes problemas de estos portaaviones cuando van cargados de gente es tirar de la cadena. Tirar de la cadena. Porque, claro, es que 7.500 personas tienen unos problemas logísticos de primera categoría, pero son de una eficacia extraordinaria. Son capaces de mandar un misil de esos y que entre por la ventana. ¿Recuerdan ustedes cuando lo decían en la primera guerra del Golfo? Que eran capaces de introducir en un ministerio de no sé dónde, de Bagdad, el misil. Son capaces. Y luego tienen además
un crucero de misiles guiados, 4 o 6 destructores, y luego el otro grupo de asalto lo que lleva es un buque de menor capacidad, porque lo que lleva son helicópteros y 5.000 marines solo. Claro, yo no sé qué harán ahora con ellos y cómo serán los grupos de combate, pero esto lo que nos va es cuánto gasta cada país en defensa. Son datos de 2023. Los Estados Unidos han gastado 916.015 millones, o sea, 916.000 millones, casi 1 billón de millones de dólares, y el siguiente país es China con 300.000 escasos, 3 veces menos en el año 23, y luego ya Rusia con 109.000, que son 10 veces menos. Visto aquí, se ve también para el 2024, ¿no? Los Estados Unidos han gastado 997.000 millones. Toda la Unión Europea, 370.000. Claro, paguen ustedes más, los de la OTAN, que hacen que no pagan. O sea, es que esto lo decía ya Kennedy, y lo siguen diciendo todos los presidentes hasta este. Lo que pasa es que Donald Trump se ha puesto ya, digamos, ha roto las relaciones con Europa, entre otras cosas por este motivo. Y China, 313.000. Si se suman los 10 países siguientes en el mundo en gasto militar, igualan a los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos gastan en la industria de defensa 10 veces más, más que los 10 países siguientes. Y algunos países son fuertes y poderosos, como China, y esto lo vienen haciendo los Estados Unidos hace varias décadas. Y para colmo, Donald Trump ha propuesto para el 2027 un aumento drástico a 1,5 billones. Es decir, 600 sobre 901.000 millones, 600 y pico mil. Si se lo aprueban, bueno, yo voy a comprar acciones de las industrias de guerra de Estados Unidos, porque van a subir, la demanda va a ser brutal. Distribución del gasto. Bueno, la mayor parte del presupuesto en casi todos los sitios se gasta en un 40% aproximadamente en salarios, en el personal y en salud y tal. Y luego operaciones de mantenimiento. Pero a pesar de todo, Estados Unidos viene hace 20 o 30 años o 40 años, después de la Segunda Guerra Mundial o algo así, gastando, invirtiendo una cantidad de dinero en las Fuerzas Armadas y en la industria de guerra, que vamos, que tienen, bueno, una superioridad contra Irán, contra China y contra cualquier otro sitio. China, es que ha crecido mucho China. A ver, favor de leer un poco después de los titulares. Los Estados Unidos tienen 11 portaaviones operativos, con no sé cuántos miles de... Bueno, no los tendrán ahí a los marines metidos todo el rato, sino que digo que los soltan un poco. China está intentando está poniendo el tercer portaaviones en el agua. Son geografías distintas. Y luego ya en 1961, en el discurso sobre el Estado de la Unión, cuando se marchó y dejó de ser presidente, Eisenhower, que era un militar de carrera, y luego había sido 8 años presidente de los Estados Unidos, advirtió sobre el complejo militar industrial, el peso que esto tenía en la política norteamericana y el peso que podía tener. Y pidió, claro, él no lo hizo, lo debía haber hecho a lo mejor, pidió que eso se rectificase. Bueno, pues no lo ha rectificado nadie, ni probablemente se rectifique nunca más. Vamos a una cosa más concreta. El dichoso Golfo Pérsico y la salida de... Por aquí sale Irak, por Basora, Kuwait está aquí, sale por aquí, y luego toda esta costa es iraní y salen por ahí, ¿no? La salida de del tráfico tiene que acercarse aquí a Omán. Omán no tiene continuidad territorial porque es más profundo por aquí, entonces salen por ahí lamiendo un poco, bueno, lamiendo no, más cerca de esta zona que de la otra. ¿Se puede cerrar? Sí, pero no interesa cerrarlo, porque el 90% del petróleo que exporta Irán sale de aquí, de Cal, y sale por ahí. Luego así mismo se están cerrando. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues hay uno que está diciendo, hay que cerrarlo, que es probablemente el hijo de Yamenei. Hay que cerrarlo porque han matado a mi padre, han matado a mi madre, hay que cerrarlo. Y ahora otro está diciendo, quizá fuera conveniente darle una vuelta a esta idea y presentarlo de otra manera, porque a lo mejor sucede que si lo cerramos y se queda cerrado, dentro de 3 meses, y entonces, como en ese momento le digan, traidor a la patria o traidor a Alá, y no, que voy a ser traidor a Alá, lo que usted diga, o sea, ahí no hay libertad de expresión, ni hay libertad ni respeto por las opiniones ajenas, ¿no? Ahí hay imposición del que... y vamos a ver una cosa, pero que creo que conoceréis muchos, y es que hay una opción, una página, Marine Traffic,
Marine Traffic, con 2 Fs, que nos señala vía satélite los barcos ahora mismo. Todos los barcos tienen obligación de llevar una baliza, como la Delegación General de Tráfico, pero en bien, ¿no? Abierta constantemente. Si la cierran, tienden a ponerles una multa, o tienden a decir qué es lo que está ocultando. Lo mandan a los satélites los mandan a esta página, y entonces se ve la cantidad de barcos que hay por el mundo. Lo primero que se ve es que el mundo está lleno de barcos, bueno, el océano. ¿Por qué? Porque el tráfico es inmenso, o sea, somos 8.400 millones de personas y el tráfico marítimo se ha multiplicado en los últimos 50 años por no sé cuánto, ¿no? Y entonces, si uno va, bueno, entonces uno ve ahí mucho porque la escala de la proporción es mala. Pero, si uno va al Golfo Pérsico y se acerca al estrecho de Hormuz, y entonces lo que ve es que el estrecho está bastante despejado. Y si va uno hacia el oeste y ve el fondo del Golfo Pérsico, lo que ve es que hay muchos barcos por aquí, y si pincha en cualquiera de ellos, vamos a pinchar en este, que es el Wadad Aletia no sé qué, pues sale tendría que salir una fotografía suya, tendría que salir el rumbo que lleva en los últimos minutos, pues ahora no sale, no te digo. Bueno, este otro, hace 2 horas 35 minutos que el satélite lo ha detectado, pero es que hay otros que lo han detectado hace, 20 horas, 9 horas, 1 hora y 10 minutos, y en otros dice 4 minutos, Vamos a agarrar a este que debe de haber apagado la baliza hace tiempo. Aquí hay muchísimos barcos que están fondeados. Les dice velocidad del barco, 0 millas. Rumbo, 0. ¿Y por qué? Porque está fondeado, está parado. Que están esperando a ver si salen. El estrecho de Hormuz, digamos que prácticamente ya está cerrado. Y algunos que han intentado pasar en estos días, ya ha salido. Lo que yo hubiera buscado si son las autoridades iraníes. Una fotografía con aquello en llamas, saliendo mucho eso, para que salgan los telediarios, sobre todo en los estadounidenses, en los telediarios de Estados Unidos, ¿no? Claro, el ejército americano ha hecho una cosa, hundir todos los barcos. Yo no sé cómo no lo había hecho antes. Yo en clase lo dije hace una semana, digo, los van a hundir a todos. Parece que los están hundiendo entre antes de ayer y hoy y mañana, para que no quede ninguno. Porque la marina de iraní no tiene posibilidad de atacar a ningún petrolero de esos ni nada. Lo primero porque los petroleros son inmensos, y luego lo segundo porque les hunden, los vamos a hundir, los hundimos previamente, para que vamos a esperar a que lo hagan, ¿no? Pero lo que sí que podemos hacer es soltar minas, y las minas tienen muy mal pronóstico. Las minas, como son magnéticas, se pegan, pueden explotar en cualquier momento, se pueden depositar en el fondo y soltarse magnéticamente, es decir, la lanzo al fondo, me flota a 10 metros o a 30 metros, y cuando pasa un barco se suelta, se pega al barco y lo... Entonces, ¿cuál es el juego de los Estados Unidos? Intentar que no suelten minas. Por eso, el pretexto de los últimos 14 barcos que han hundido en el día de ayer, yo lo que no sé cómo no los han hundido antes, A lo mejor es... Bueno, no sé. Yo los hubiera hundido antes, pero en fin. Bueno, y... no, este es el Golfo de Bahrein. Aquí está el paso, pero yo lo he seguido, lo he seguido. También a veces el barco, a ver este, sí, sale una información mucho más precisa, ¿no? Una fotografía del barco, este es un petrolero, tiene la bandera iraní, ahora mismo está situado en la costa de Irán, ¿no? La última posición es de hace 13 horas, habitualmente no es tan tarde, no hay tanta demora, a veces son 2 minutos, 4 minutos, 6 minutos, ¿no? Y luego dice 0 kilómetros por hora y 0 grados el rumbo, está fondeado, está parado, como es lógico, ¿no? Bueno, no sé yo si... Esta página es muy interesante de ver, Es la misma que muchos vemos cuando algún familiar nuestro se va en avión. Lo que pasa es que el avión va a toda velocidad y es también... En el mundo hay cada día del orden de 100.000 vuelos comerciales diarios, 100.000, no me he equivocado, 100.000 vuelos diarios. Es la marinera, lo que hay. Bueno,
Yo creo que ya hay que... Esto es otro mapa de la situación. Aquí lo que se ve claramente es el oleoducto de Arabia Saudita que está construido, que puede sacar 7 millones de barriles al día a este lado, pero no compensa por el cierre de Hormuz. Hormuz no se puede cerrar. Si Hormuz se cierra, pues hay que abrirlo. Pero claro, los iraníes juegan a decir, pues vamos a cerrarlo. O sea, aquí es lo que podemos hacer, porque otra cosa podemos hacer. ¿Podemos bombardear Washington o qué? No, es que hay un dron de esos que ha llegado a Chipre. Hombre, por Dios, o sea, y además lo han tirado desde el Líbano. O sea. Bueno, esto también, la idea de los... Bueno, hay también gaseoducto, porque la otra cosa es que, ahora no toca, pero es distinto el tráfico de petróleo que el tráfico de gas. El gas tiene que ir licuado y los buques son completamente distintos, son mucho más caros y está mucho más bloqueado la salida de gas que la salida de... Esto supone una reorientación, claro está, del comercio del petróleo. Hombre, si dura poco, pues... Pero como dure mucho, y es a lo que yo juego, si yo estoy en Teherán, vamos a jugar a alargar esto lo más posible y que el estrecho de Hormuz siga cerrado, o prácticamente cerrado. Que no solamente está cerrado por las minas, sino que está cerrado también por las compañías de seguro. Dice, oiga, soy un barco que estoy aquí fondeado y quiero salir, y llevo no sé cuántas toneladas. ¿Qué seguro me cobra? Y dice, no le hago ningún seguro, porque si le hunden, me hunde usted a mí. Así que no hago seguro. Anda, pues si no tengo seguro, y pues quédate ahí fondeado. Y ahí hay muchos fondeados, 0 kilómetros por hora, bueno, 0 millas y 0 de rumbo, no tiene ningún rumbo. Para que veamos un poco la complejidad, esto es una complejidad del Líbano que es bueno, estas son las religiones, que tienen una cierta coherencia en sociedades más primitivas que la nuestra, no tan primitivas en cuanto al comportamiento político. En el Líbano han llegado a una constitución que dice que el presidente siempre tiene que ser cristiano maronita. Los rojos son los cristianos maronitas, que hay por otro lado, y luego además están mezclados, ¿no? El presidente del... Espera, he dicho el presidente del... creo que he dicho. El presidente de la República. Luego está el presidente del gobierno y luego está el del Poder Judicial. Y están repartidos por minorías. Es una cosa que dice la Constitución y que no les funciona bien, porque esto es un Estado fallido que no funciona, ¿eh? Entonces, fue colonia francesa hasta el 43 y es un ejemplo de Estado fallido clarísimo, clarísimo. Allí el gobierno no domina lo que es más importante para un Estado. Lo primero es la seguridad, no la domina. Hay guerras civiles, se matan los unos a los otros con cierta soltura. No es que estén matándose constantemente, pero sí que hay una guerra civil larvada que se matan. No hay, aquí por lo menos, oye, se pueden pelear esto de los, ¿cómo se llaman?, los políticos y esas cosas, pero el ejército garantiza ahí las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que hagan es perseguir a los criminales. Allí no es así. Bueno, ya está dicho, ¿no? Esto, bueno, hay también, además, hay chiíes y suníes, que es una diferencia muy importante en el Islam, que es la diferencia entre Arabia Saudita, que es suní, y los chiitas, que son los de... Y aquí no tienes esas diferencias. Y luego además aquí tienes el grupo terrorista de Hezbollah, que está en las zonas chiitas, que son las zonas verdes, cerca de Israel. Entonces aquí... y luego hay tropas españolas aquí que se supone que están... Ahora creo que los han llevado del cuartel, porque hay riesgo de que la cosa no funcione bien. Vamos a ver. Con esto acabo, como decía el otro, pero tiene mucho hilo esto, ¿no? Desmitificando el anhelado e inexistente orden mundial anterior. Ursula von der Leyen ha dicho ayer o anteayer no sé qué cosas, y luego la han criticado y tal, pero una cosa que subyace por todo el panorama político internacional actual es la idea de recuperar el orden internacional anterior, el que teníamos durante la Guerra Fría, porque es el de referencia. Luego hemos empezado... Bueno, pues yo creo que no ha habido un orden mundial anterior. ¿Cómo que no? Sí que lo ha habido, porque había... Sí, pero ¿qué entendemos por orden mundial anterior? Los anhelos de los individuos, de los estados y de las sociedades por un orden en el que todo se ha llevado de acuerdo a la paz, de acuerdo al consenso y al diálogo, de acuerdo al ordenamiento jurídico internacional, es decir, empezando por la Carta de Naciones Unidas,
que es lo que es común a todos, y luego siguiendo por la Declaración de Derechos del 48 en París y la otra Declaración de Derechos de la Mujer, la del niño, toda esa, hay una serie de leyes. Eso es lo que ha regido durante la Guerra Fría, ¿no? Y ha conseguido que haya una paz. ¿Pero qué decimos? ¿Qué ignorantes somos de la historia? Y en esto nosotros lo hemos vivido, así que la mayoría de esto lo hemos vivido. No ha habido un orden internacional, ha habido un anhelo de orden internacional. Y ha habido un auténtico imperio de la fuerza. Y se ha llamado la cosa, la etapa, Guerra Fría. El sustantivo es guerra y el adjetivo fría. O sea que es casi una guerra. En la bibliografía histórica anglosajona se habla de una guerra epocal que va desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial hasta la desaparición de la Unión Soviética. La última etapa ha sido Guerra Fría. Pero porque todos nos sujetábamos, o se sujetaban los dirigentes de los estados, al orden institucional, a las leyes, no, porque había disuasión nuclear. Es decir, porque había la amenaza de que si la cosa estalla, nos vamos todos al garete, dicho de otra manera, ¿no? O porque el conflicto abierto guerrero en la guerra caliente hubiera sido de tal naturaleza que incluso el que aprieta el botón o el que ordena apretar el botón hubiera muerto también. Los dirigentes de Moscú y los dirigentes de Washington. Así que, mucho cuidado, mucho cuidado. Pero es que es más. Bueno, los Estados Unidos han aprobado en diciembre una estrategia de seguridad nacional que no he tenido tiempo de leer, pero que tengo ganas de leer para ver cuál es el rol que con Donald Trump se ha empezado este año. Fue, me parece que el 15 o 16 de diciembre del año pasado. Ese documento es interesantísimo para compararlo con otros. Esto es un mapa de los conflictos durante la Guerra Fría. Guerra. Y luego fría. Joder, si llega a ser caliente, la hemos liado, ¿no? El anhelo del orden es encontrarse entre lo que queremos y la realidad. Y ahora volvemos, estamos rescatando, creando un mito, todos, ¿cómo se dice? El ordenamiento institucional, el respeto a las leyes y tal. Pero eso se produjo de verdad, porque nada más acabar la Guerra Fría, hay el surgimiento de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Dos alianzas militares, la una contra la otra. Y un montón de guerras y de conflictos subsidiarios que se produjeron durante esos años. La guerra civil griega del 46 al 49, la primera guerra indo-pakistaní en el 57, repetida en el 67 y en el 72. Claro, como se producen en la India y Pakistán no nos acordamos. Joder, hay un montón de muertos. Y no hay un respeto al ordenamiento institucional. Y no hay... El cerco de Berlín, la guerra de Corea, con 47.000 muertos estadounidenses y con más de 100.000 bajas estadounidenses. Y faltan los datos de los muertos surcoreanos y norcoreanos. Y lo único que se ha conseguido ahí es un alto el fuego que sigue hasta el día de hoy. Siguen en guerra. Todavía no han firmado una paz. Y fue en el año 53 cuando eso se vino abajo. La guerra de Vietnam, con el preludio de la derrota de los franceses en Dien Bien Phu en el 54, y luego a partir del 63, cuando Johnson envió a los 58.000 soldados norteamericanos muertos y de 2 millones a 3 millones de bajas entre los survietnamitas. Y de los norvietnamitas no se sabe la cifra. No sé si es que no, a lo mejor es que no la he encontrado yo, ¿no? Independencias de Marruecos y Túnez en marzo del 56 a toda velocidad. España lo hizo en abril. Franco lo vio venir y ¡bum!, corriendo. Y concedió el protectorado, ¿os acordáis? La crisis de Suez del 56, junio y octubre. Esto es la invasión, bueno, la nacionalización que hizo Nasser del canal de Suez, y luego la invasión de británicos y franceses con más de 80.000 soldados que mandaron, y del ejército israelí que estaba por allí. Bueno, que estaba allí, vamos, ¿no? Y luego la imposición de los Estados Unidos a la Unión Soviética de que se retirasen. Es un incidente de categoría y no está presidido por el respeto al reglamento, a las leyes internacionales. Es por la fuerza. Nasser se apoderó de por la fuerza y los otros mandaron 80.000 soldados. Si eso no es fuerza, ya me contarás qué es, ¿no? ¿Dónde está el diálogo? En junio, en octubre. Los levantamientos en Hungría al mismo tiempo. La Unión Soviética le dijo a Estados Unidos: oye, si no molestas mucho en Hungría, te voto a favor del asunto del canal de Suez. El levantamiento de Budapest, ¿os acordáis? Sí. Pues ahí tampoco hubo respeto al reglamento internacional, ni siquiera dentro del bloque soviético, sino que los tanques entraron y hay fotografías pavorosas. En algunos de estos incidentes podría morir más o menos gente, pero morían gente y los mataban. Y 47.000, o sea, no eran cosas... ¿dónde está aquí el respeto al orden internacional? Bueno, los Castro en Cuba en el 59, todavía seguimos con eso. La crisis de misiles en el 62, que estuvo a punto, dicen, a lo mejor es una exageración, de llegar
a la Tercera Guerra Mundial. En el Congo del 60 al 65, ¿os acordáis de Patricio Lumumba? Que lo tiraron por un avión y al Partido Comunista, lo machacaron, lo hicieron polvo. Luego en Moscú, los soviéticos inauguraron una universidad que todavía existe, que se llama Patricio Lumumba, pero bueno, después, ¿no? Independencias coloniales de 17 naciones en 1960 en África. No las detallo porque sería horroroso, nos dan aquí las 10 de la noche. Pero ¿os acordáis de los Mau Mau? Es que eso lo hemos vivido, ¿eh? Es decir, en cada uno de estos países ha habido, bueno, Angola, una guerra de más de 20 años, ¿eh? Y en Mozambique de menos tiempo, y la guerra de independencia de Argelia en el 62. Los franceses se marcharon, pero después de 6 años de una guerra terrible en la que murieron un montón de franceses, un montón de argelinos, no sé las cifras, y en las que el ejército francés se levantó contra De Gaulle. No sé si os acordáis, y la OAS acabó juzgada, acabó en la cárcel, y creo que hasta fusilaron a algún general de primer rango, no a... Las guerras árabe-israelíes, parece que son las únicas. ¿Cómo que no son las únicas? Hay un montón, ¿no? Pero hay una continuidad, 47, 48, 56, 77, 73, y luego las intifadas y estas cosas que tampoco son... La guerra de Biafra, ¿os acordáis? La primera televisada, estábamos comiendo y llegaban los reporteros, a lo mejor llegaban con una semana tarde, pero nos ponían allí mientras comíamos a los pobres biafreños, a los niños muriéndose de hambre. Fue la primera guerra que tuvo un impacto en la opinión pública occidental de manera significativa. Casi al mismo tiempo sucedió con la guerra de Vietnam, ¿eh? Y a los Estados Unidos les supuso un problemón enorme, porque mientras con la guerra de Corea los Estados Unidos habían estado unidos, toda la opinión pública, en contra de los malos que eran los comunistas del norte, en Vietnam la cosa... y empezaron a llegar cadáveres y sobre todo imágenes de la guerra, de reporteros, y la opinión pública cambió por completo y se disoció en Estados Unidos, cosa que no había sucedido con la otra guerra. Bueno, pues la de Biafra abrió eso. Las guerras indo-pakistaníes, ya está hecho referencia ahí. La revolución iraní del 79, con la guerra de las Malvinas. Una guerra. Aquello no fue que llegaron los argentinos y dijeron, ¿no dejan estar ustedes aquí? Y dicen, no, llegaron allí y lo invadieron. Y luego llegaron los británicos y a 12.000 kilómetros movieron. Eso, la guerra estrictamente hablando, los combates bélicos duraron solo, me parece que son 74 días. Pero allí hundieron al general Belgrano que era un héroe de la independencia argentina, le pegaron un torpedo y se fue al fondo. Los pobres nos ahogaron todos, claro. La guerra de irano-iraquí, esa que hemos dicho antes, etc. La guerra, bueno, y otra cosa. ¿Y después qué? Dice, ya desaparece la Unión Soviética y aparece el nuevo orden internacional. ¿Qué va? Se mantiene un desorden de muchísimo cuidado. Por eso digo al principio que la clave está en no confundir nuestros anhelos de orden y de que sea la paz, sean las leyes, sean los acuerdos, rijan a lo que de verdad sucede. Es chocar entre los deseos de uno y la realidad. La realidad suele ser más zafia, más vulgar, más ordinaria y más sucia y más... ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, la guerra de los Balcanes, ¿qué guerra? Un genocidio. No es que Europa se ha salvado. Bueno, la Europa central y occidental hemos tenido paz desde la Segunda Guerra Mundial. Vale, de acuerdo. Pero Croacia es Europa. Y Bosnia es Europa. Y fue terrible eso. Y duró 10 años, una década entera. Y había genocidios, se mataban. O sea, bueno, no se mataban. Había unos que mataban a los otros. O sea, la primera guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, el atentado de las Torres Gemelas, que bueno, eso es todo menos una declaración de amistad, ¿no? La invasión de Afganistán como consecuencia y el fracaso de Estados Unidos, que se ha ido en el 2023 y ha tardado, los talibanes dichosos, los más radicales, han tardado, no sé si fue 1 mes o 2 meses en apoderarse otra vez de la asunto. Entonces, ustedes han estado aquí 23 años y ¿qué es lo que han hecho? Fracasar, como han hecho los Estados Unidos, en la reconstrucción de aquellos lugares que han invadido en muchas ocasiones. Ahora no lo están haciendo, no lo han hecho en Venezuela y aquí es imposible que lo hagan. Eso significa un cambio en las... A lo mejor han aprendido sus propios errores y a lo mejor es un cambio, a lo mejor no, porque como el futuro es impredecible, vaya usted a saber lo que puede pasar. La Segunda Guerra del Golfo, buscando las armas de destrucción masiva. Claro, como no podían tener el pretexto de ahora de armas nucleares, decían que eran bacteriológicas y que Saddam Hussein debía de tener por allí muchos, ¿cómo se llaman esas cosas? Muchos microbios o muchos no sé qué para infectar a todo el mundo.
Y el buen hombre este, que luego fue premio Nobel, el jefe de la diplomacia, que era egipcio, que ahora no me acuerdo del nombre, pidió permiso para ir una tercera vez para demostrar que no había armas de destrucción masiva. Y dijeron, no hay tiempo, no hay tiempo. Quédese usted tranquilo en el Cairo, donde sea. ¿Os acordáis de estos hechos? Tranquilos, Y además, todo un secretario de Estado norteamericano salía y decía, aquí hemos traído en no sé en qué foro, pero no dentro del gobierno, sino en un foro abierto. Aquí traigo una probeta o algo así con microbios. Y debían de haber metido allí, no sé qué. Así es la vida. La agitación en el mundo árabe. 2011. Las primaveras árabes. Todas fracasadas. Los estados y los que controlaban el poder han conseguido acabar con todas las posibilidades de avanzar dentro del mundo árabe. Y luego además eso ha traído como consecuencia el surgimiento, por ese fracaso estadounidense en construir después de estados fallidos, estados que no funcionan. Sobre todo Libia, sobre todo Siria, sobre todo Afganistán. La agresión de Rusia y toma de Crimea y el Donbass en el 2014. Porque aquí, ¿qué fue eso? Eso fue, bueno, ahora la segunda invasión la ha llamado Putin Operación Militar Especial, para decir que no ha declarado la guerra. Pero eso es el uso de la fuerza, que lo hizo ya y se quedó con Crimea y del Donbass, y luego se calmó la cosa, y bueno, como se había calmado, pues ahora en el 2024 ha repetido, ¿no? En el 2022, en el 22. La operación militar especial en febrero del 22, que es... Así que no es solo Donald Trump, sino que es también Putin. Es que hay muchos líderes religiosos, políticos que son... bueno, y ahora lo último, el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, o de Israel y Estados Unidos a Irán. ¿No a las guerras? Claro que sí, es que hay que decir no a las guerras, pero hay que tener cuidado si estamos dentro de los anhelos y de las posibilidades teóricas, y luego la realidad es otra, y sigue habiendo guerras. Macron el otro día ha dicho esto, y a mí me parece muy bien. El día 7, o sea, estamos hoy a 10, ¿no? Por ahí. No. La muerte de un dictador sanguinario, Khamenei, y la caída de un régimen asesino solo pueden celebrarse. Estados Unidos y Israel han actuado usando la más brutal fuerza militar, al margen del derecho internacional, los que es más que reprobable. Eso lo he añadido yo, sin declarar formalmente la guerra a Irán. Esto es una violación de todos los... No ha violado tanta gente que... Tercero, Irán es responsable de desestabilizar la región al intentar desarrollar un programa nuclear, porque sí que lo intentaba. Y con la situación que hemos visto, el poner en manos de esos 12 señores del Consejo de Seguridad la posibilidad de tirarle una bomba, no a Estados Unidos, sino a Israel o a Arabia Saudita, porque pilla de paso o porque Dios nos lo ha inspirado y porque los mártires de Alá... Bueno, es que el mundo es muchísimo más irracional que lo que nuestra pobre racionalidad, por lo menos la mía, es capaz de concebir. Es que la cosa es muy complicada, ¿no? Ah, bueno, sí, y apoyar a las milicias terroristas de Hamas, de Hezbollah, a los hutíes del Yemen y a las milicias chiitas de Irak. Claro, Hamas cuando lanzó el ataque del 7 de octubre, lo que hizo es saturar la cúpula de hierro de defensa de Israel. Y lo que hizo, mandó de golpe en los primeros 5 minutos, no sé si fueron 700 misiles de esos o 1200. ¿Quién se los había dado? ¿Los habían construido? No, habían venido todos vía de Irán por el sur. Bueno, y ha dicho también, ¿cómo se llama Macron el otro día? La República Islámica de Irán es culpable de disparar contra su propio pueblo y asesinar a cerca de 30.000 conciudadanos, violando flagrantemente los derechos humanos y el derecho internacional. Eso lo dijo el otro día. Ahora a lo mejor, bueno, habrá de decir otras cosas también, ¿no? El ataque del 7 de octubre de 2023 ha desencadenado un nuevo escenario y sirve como pretexto a Israel. Claro, el 7 de octubre lo que hay es otra vez el uso de la violencia por parte de Hamas. Se podrá justificar todo lo que se quiera, pero matar en 4 o 5 horas a 1.200 que habían ido allí a un festival, no sé quién aprobó el festival allí, bueno, pues es un acto de violencia tremendo. Y eso le ha servido ahora mismo a Israel para proseguir su guerra, las guerras que tiene. La mentalidad nuestra es la nuestra.
La de los israelíes es otra. En primer lugar porque piensan en israelí, no en israelí. Ellos están en guerra continua. Y están así desde el año 47. Y entonces aquí votaríamos todos en contra de que se haga ese ataque, el ataque uno u otro, pero en Israel la manera de pensar es una cosa completamente distinta. Y cada Estado es egoísta y actúa según sus propios criterios y no según el derecho internacional, ¿eh? Lo de obedecer al derecho internacional, pues alguna vez, de vez en cuando, no es... Bueno, Israel ha reaccionado desproporcionadamente, abriendo un estado de guerra que sigue hasta el día de hoy. Lo que pasa es que ha habido un alto fuego, como han ocupado Gaza, pues yo creo que ya no, pero ahora están ocupando el Líbano. Y han aprovechado a los Estados Unidos para atacar lo más posible y minar el suministro de misiles. Van a acabar con todos los misiles de Irán. No van a invadir Irán, ni van a vencer a Irán, en el sentido clásico del término. O sea, que vencemos y ocupamos Berlín. No, hombre, no. Además, ¿qué necesidad tenemos de ocupar Teherán? No tengo ninguna necesidad. Acabamos con todos sus misiles, con toda su posibilidad de producirlos, y ya está. No... Bueno, la política exterior española es siempre política interior, es decir, tactismo electoral, como en cualquier otro país. Hemos acusado a Pedro Sánchez de usar para tactismo electoral. Lo hacen todos. Lo hace Macron, lo hace Donald Trump, y el que más lo está haciendo es ahora Donald Trump, porque su popularidad estaba cayendo, porque está subiendo la gasolina y porque tiene elecciones en noviembre. Entonces, pero además, ¿quién le puede criticar? Bueno, sí se puede criticar, por supuesto. ¿O quién le puede negar a un político, a un líder político de un país que haga tactismo electoral? Pero sí que está para eso. Joder, vamos a ver. Está para conseguir el poder y luego para mantenerlo. Y luego para ejercer. Luego si hace cosas para... Hombre, si supera, pero si toma una postura con respecto a la guerra de Irán o a cualquier otra guerra, que no nos... Es que a mí eso no me convence. Pues bueno, vale. Más cosas todavía. ¿Quiénes serán los protagonistas de la relación internacional del futuro? Los estados fuertes. Los estados fuertes. La fuerza sustituye el consenso, el poder fuerte y el poder débil. El poder fuerte es el poder militar, económico y diplomático que se expresa, y el poder débil es un poder más amplio, más que se manifiesta sobre todo a través de la cultura, pero que los Estados Unidos tienen un poder también. ¿Sabéis cuál es uno de los elementos del poder estadounidense más grande? Hollywood. A través de las películas de Hollywood nos ha puesto al mundo entero, y sobre todo a los occidentales, unos modelos de vida, unos modelos de hacer cosas. Los españoles, dice el Instituto Elcano, el Real Instituto Elcano, que es un tanque de cerebros de esos, ¿no?, que tenemos una gran proyección cultural, una gran proyección de poder débil, y que tenemos mucho menos poder fuerte. Es verdad, tenemos mucha menos influencia militar, política y diplomática tal, pero sin embargo tenemos una gran proyección de poder débil o de poder suave. ¿Por qué? Hombre, pues porque tenemos toda Sudamérica y compartimos pues un montón de cosas, etcétera, etcétera. Hacen unos estudios muy interesantes y en esto insisten mucho. Los errores bien intencionados pero ignorantes, eso va a seguir existiendo. La alianza de las civilizaciones, un análisis no relevante. El pensamiento Alicia, Huntington, 1996. Bueno, aquí tengo que haber puesto un puntillo aparte, porque no nos hemos dado cuenta de que el mundo ha cambiado. El alcalde de Londres es de origen pakistaní y ha jurado su cargo en el Corán. A ver si nos enteramos. Que el mundo ha cambiado y está cambiando, ¿eh? Y el alcalde de Nueva York es también musulmán. El de Nueva York, donde está el Donald Trump, ¿eh? El mundo ha cambiado, está cambiando. Está cambiando. La alcaldesa de París había nacido en Málaga hace poco, no sé si sigue de alcaldesa. ¿Eh? No, pero antes vuelvo un momento a esto. Hay buenas intenciones, eso está bien, y además son muy populares. El no a la guerra es una buena intención que sumamos todos. Yo voto ahora mismo. ¿Dónde hay que votar, no? La alianza de las civilizaciones también. Se acaba la Guerra Fría y llega un tal Huntington, Samuel Huntington, y publica El choque de civilizaciones. ¿No habéis oído hablar de ese libro? Pues dice que ahora, hacia el futuro, después de 1991-92, lo que va a ser el eje del orden mundial y el eje del camino de la historia es el choque de las civilizaciones. Y coge y hace un mapa, hace un libro, o sea, más o menos gordo, ¿no? Bueno, más o menos extenso. Y hace un mapa y distingue varias civilizaciones. Y una de ellas es la civilización occidental, cristiana occidental. La ortodoxa es otra. Es decir, a los rusos los pone por otro lado. La islámica, la china,
sé yo. Sudamérica lo pone como otra civilización distinta, es a partir del ¿cómo se llama esto? Del Río Grande. Ahí hay, bueno, matices y cosas. Y dice, este es el eje. Y entonces esto se hace popular y se lo lee todo el mundo. Y lo lee todo el mundo. El futuro son el choque de civilizaciones. Y me gustaría, lo que pasa es que me alargo mucho, pero volviendo a una reunión de la OTAN, en la que estuvo Rodríguez Herrero Miñón, le hicieron una entrevista, es decir, ¿se ha planteado la disolución de la OTAN puesto que ha desaparecido el Pacto de Varsovia? Dice, sí, se ha planteado. Pero hemos decidido que no. Uno, por si resucita el poder oriental de Rusia, de la Unión Soviética. Y otro, por si hay una lucha contra el Islam. Es decir, que se movía a su mente en ese momento, o algunos de los razonamientos y argumentos de esa reunión que impidió la disolución de la OTAN en primera instancia en el ámbito del choque de las civilizaciones, 1996-97. Y entonces un presidente de gobierno que tuvimos aquí, muy bien intencionado, tuvo una iniciativa muy positiva y se plantó en la ONU en 2007, me parece que es, y propuso la alianza de las civilizaciones, contra el choque de la alianza. Genial. Bueno, está muy bien la idea. Y Ban Ki-moon, que era el secretario general, y la Asamblea General de Naciones Unidas votaron a favor. Y se creó un foro de trabajo que fue la Alianza de las Civilizaciones. ¿Os acordáis, no? No sé si José Luis Rodríguez Zapatero se sigue acordando. Porque, no, es una crítica así dicha, porque está fuera de la realidad el asunto. El día 14 y 15 de diciembre se han reunido en Riad. Y me parece que Rodríguez Zapatero no ha ido. Quien sí ha ido es Moratinos, el que tenía de ministro de Asuntos Exteriores, que desde hace 5 o 6 años sigue con ello. La primera crítica que se le hizo, y puede haber cosas de estas bien intencionadas, muchas, se la hizo un filósofo español de la Universidad de Oviedo, que le he puesto aquí. Ah, no le he puesto. Que publicó un libro titulado El pensamiento Alicia. No sé si os acordáis. ¿No? Pues teníais que haberlo leído, porque es un libro, habla también de... es un filósofo. Los filósofos, oye, son filósofos. ¿Soy yo? No. ¿Y qué pasa? Y a ver si... Cállate. Incordio. Bueno, este hombre lo que vino a decir es que ¿de dónde íbamos a sacar un diálogo, una alianza? Se llamaba Alianza de las Civilizaciones. La alianza es como la OTAN. La OTAN es una alianza, o el Pacto de Varsovia es otra alianza, o cualquier otra alianza. Tienen que ir allí los representantes de cada nación, de cada estado, se sientan y dicen, vamos a hacer una alianza. Prólogo. Ya, hacemos muchas cosas bien intencionadas, aquí estamos por la paz, por otros... Artículo 1. Los Estados miembros aquí representados por sus embajadores o por sus primeros ministros acuerdan que 1, 2, 3, 4, eso es un... Y decía el hombre este, el Gustavo Bueno, el filósofo famoso. Dice, ¿y a quién mandamos en representación de la Europa occidental del cristianismo? ¿Al Papa? Dice, pues al Papa parece que no, porque hemos ido a hacer la Constitución Europea y Juan Pablo I dijo que quería meter, y Giscard d'Estaing lo redactó y dijeron que ni hablar. ¿A quién mandamos? ¿Al rey de Inglaterra? ¿A quién mandamos representando a la Europa, a la civilización occidental? ¿Al presidente de Estados Unidos? ¿A quién? ¿A quién viene en nombre del Islam? El teólogo este de Irán, el muftí de la mezquita del Cairo, el rector de la Universidad del Cairo, que es muy famosa. ¿A quién mandamos? ¿Al rey de Jordania? ¿Quién viene en nombre de...? Es decir, decía, esto son palabras bien intencionadas de alguien que parece que vive en el mundo de Alicia, en las maravillas, y que a la hora de articularlo no... De hecho, esta iniciativa de Rodríguez Zapatero, que tuvo mucho éxito, lo firmaron 119 países. Pero a la primera reunión solo vino un presidente, que fue Erdogan. Y poner dinero solo ponían 9 países. Es verdad que la jequesa de Qatar, me parece que fue, y la reina de Jordania dijeron que iban a poner 100 millones de dólares en la iniciativa. Hay quien dice ahora que más valía que lo hubieran puesto en otro sitio.
Se han hecho reuniones cada 2 años aproximadamente y la cosa se ha diluido y ha desaparecido. Porque hay otra objeción básica que hay que hacerle a un tipo de iniciativa de esa, que está bien intencionada, o sea que hay que aplaudirla en cuanto a las intenciones. ¿Quiénes son los protagonistas de las luchas, de las peleas, de las relaciones internacionales? Los estados, no las civilizaciones. Hijo mío, estudia un poco historia. La Primera Guerra Mundial, ¿qué es? Una lucha entre miembros y estados de la civilización cristiana occidental. Decía un escritor británico que había ido al campo de batalla y se había encontrado soldados alemanes muertos y tenían aquí en el este del cinturón Dios con nosotros. Y con mucha ironía decía, ahí va, yo creía que Dios estaba con nosotros, con los británicos, y resulta que está también con los alemanes, y es el mismo Dios. ¿Quién se enfrentó en la Segunda Guerra Mundial? Pues otra vez los estados occidentales. Es decir, desde el punto de vista de las civilizaciones, ¿dónde estaba Alemania? En la occidental. ¿Y dónde estaba Francia? ¿Y dónde estaba Polonia? ¿Y dónde estaba Italia? Y así sucede con todos los enfrentamientos que ha habido desde entonces. La guerra entre Rusia y Ucrania no es dentro de la misma civilización ortodoxa. No ha cogido el patriarca Cirilo III de Moscú y ha excomulgado al patriarca Epifanio de Kiev. Sí, ¿y qué ha hecho el de Kiev? ¿Excomulgarle a él? Pues mira, no va a ir ninguno al cielo, pero... O sea, es elemental que los que son los agentes de las relaciones internacionales, de los actos, de las guerras también, y de las paces y de del comercio y de todo, son los estados, no son las civilizaciones. Las ciudades casi no existen. Entonces, puede haber, que es lo que digo, cosas bien intencionadas, pero fuera de la realidad. Dice, pues bueno, vale, o sea, podemos hablar de ello, podemos escribir libros, como escribió Huntington. Casi al mismo tiempo escribió Fukuyama El fin de la historia, que es otro tipo de interpretación distinta que ahora no toca, como decía este. Bueno, los órganos de paz seguirán siendo limitados en el futuro. Yo estoy hablando... a mí no me gusta hacer proyecciones de futuro, aunque hay una ciencia que dice que es la prospectiva, que trabaja en esa línea, porque como te descuides me empiezo a acordar de los profetas y entonces ya no... Y luego como los profetas son casi todos como Jeremías, que era venga a quejarse, y es una cosa que nos sucede. Como nos atenta contra esa ansia de seguridad que tenemos y la incertidumbre nos molesta, decimos, nada, esto es que está todo fatal, esto va todo fatal. Casi nadie dice que bien va esto. La incertidumbre va a seguir presidiéndolo todo, la inseguridad, seguirá la disuasión nuclear, mucho cuidado. Lo ha dicho varias veces este hombre del Putin, lo ha dicho, dice, tengo el arma nuclear. Lo dijo Khrushchev cuando la crisis de 1956 de Hungría, y llegó a decir que podía bombardear Londres con bombas atómicas, O sea, que no es nuevo tampoco eso, ¿no? Y una construcción tortuosa del futuro. Dicen que en los acuerdos el diablo se esconde en los detalles. Es decir, a partir de la tercera página, cuando se acaban las palabras rimbombantes, y empieza el detalle concreto de loco. Y dicen, sin embargo, que en los ámbitos locales la gente se entiende y colabora eficazmente. Es decir, que tú vas ahora mismo a Israel y en el ámbito municipal los palestinos y los israelíes se llevan muy bien. Son las superestructuras las que estropean el asunto. Bueno, todavía las relaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea se están redefiniendo. ¿Qué pasará tras Donald Trump? Porque a Donald Trump le pasa lo que a todos, que a Khrushchev y que a nosotros y a todo, que tiene, lo que pasa es que no lo sabe cuando tiene la fecha de caducidad, pero además tiene una fecha de caducidad que son las elecciones que a lo mejor no dura más de 3 años. A lo mejor, vaya usted a saber, pero eso es bastante lógico, ¿no? Y luego además se va a morir, o sea, eso, Putin también se va a morir. Claro, si tienes una perspectiva de qué va a pasar mañana, pues yo que sé, que van a poner una bomba más grande en el estrecho de Hormuz, pero si tienes una perspectiva un poquito más amplia, estos personajes van a desaparecer. Seguirán siendo peligrosos los dirigentes ignorantes de cuestiones elementales. Lo siento mucho, pero son peligrosos, como Boris Johnson, Vladimir Putin, Joe Biden, que se caía por las escaleras y estaba dirigiendo a la mayor potencia económica y militar del mundo, ¿no? El propio Donald Trump, que dicen que tiene trastorno de personalidad narcisista. Yo no sé bien qué es eso, pero si es trastorno de personalidad narcisista, no me suena nada bien. Claro, trastorno de personalidad narcisista. Pues, claro, quien más lo sufre son los que están alrededor suyo, Bueno, y los que reciben las bombas. Pero cuando no se reciben bombas, los que están alrededor dicen, ahora dice que como Groenlandia, joder. Y ahora cuando se acabe esto, dentro de 4 días o de 4 semanas, Cuba.
Joder, pues los de Cuba. Y luego Panamá. Y luego, pues... Bueno, no, y los otros también, Netanyahu, claro, Jameine, padre e hijo, aquí ya he puesto la M del hijo. Nicolás Maduro era un hombre que hablaba con Chávez por el pajarito. Es que de verdad, alguna de estas cosas a lo mejor es una ridiculez que le han dicho sus enemigos y les critican, no. Pero, ¿y si pusiera? ¿Os acordáis de Vallejo Nájera? Publicó un libro llamado Locos Egregios. Y era el desastre de la última etapa de Pompidou, de la última etapa de Brezhnev y de la última etapa de otros. Han sido señores, nosotros también somos mayores, pero en fin, a ver, viejos perdidos ya, con una situación de enfermedad que en los últimos 3 años de su... Bueno, el libro iba por ahí, por el deterioro de los grandes líderes. Los sistemas democráticos no garantizan nada, y menos la elección de los mejores y más preparados. Solo la posibilidad de relevarlos periódicamente. Y eso, si las cosas funcionan con sentido común, porque coge Donald Trump y vuelve a ganar las elecciones, a pesar de la primera etapa. Hitler llegó al poder por un sistema democrático, O sea, que muchas veces somos un poco papanatas, perdón por la expresión, yo soy un poco papanatas. Y sale un señor de televisión que es muy famoso porque sale muchas veces, que se llama... el que sea, ¿no? Presidente de Francia, Macron, y dice algo y parece que ha hablado del oráculo de Delfos. Bueno, el oráculo de Delfos, o sea, parece que ha hablado un oráculo de... Y cogen y los periodistas, como no saben qué hacer la cosa, le preguntan a Carlos Alcaraz. Y joder, vamos a ver, el que va a preguntar, ¿es que es tonto el que pregunta o qué? Y Carlos Alcaraz, que la primera ha dicho que no, y luego la segunda que ha dicho, lo de las mises en los concursos. Yo abogo por la paz. Pero ¿cómo es posible? Bueno... Se están empezando a producir atentados islamistas orquestados, células durmientes o no tan orquestados y lobos solitarios. Se va a producir. No sé si muchos o pocos, pero esperemos que no nos toque otra vez nada como lo de Barcelona o como lo de Atocha a nosotros. No, pero que no. Las relaciones internacionales seguirán siendo muy complicadas y la fuerza militar, política y económica un elemento predominante. No tenemos tiempo ahora de hablar desde Clausewitz cómo ha sucedido esto en la historia contemporánea en el siglo XIX y en el siglo XX, pero es clarividente aquella frase de Clausewitz. La guerra no es más que la persecución de la política por otros medios. Después de la Segunda Guerra Mundial eso ha estado en duda, hasta que Vladimir Putin lo ha rescatado, o no sé si lo habrá rescatado, le he sido consciente, y ha vuelto a usar la fuerza como... España seguirá siendo muy poco relevante, lo siento mucho, en una gran cantidad de ámbitos internacionales, en la Unión Europea, en la OTAN, etc. Luego aquí pues en el turismo somos algo, y luego si el Real Madrid y Carlos Alcaraz sigue ganando, pues oye, esto es una frivolidad que no tenía que haberla puesto, lo del Real Madrid, lo de Carlos Alcaraz. El multilateralismo será una aspiración inalcanzable. Hace falta trabajo, trabajo y trabajo. Y la recuperación del rol de Naciones Unidas y de la OTAN será o imposible o muy difícil. Están tocadas esas dos instituciones que son garantes de orden internacional, están muy tocadas. Y quien las ha tocado ha sido Estados Unidos, que fueron su origen. Porque las Naciones Unidas es una prosecución de la Sociedad de Naciones, que es una idea de Woodrow Wilson el 8 de enero de 1918 y que es una idea muy positiva. Pero llegó a... Claro, los Estados Unidos entonces eran de otra manera. Llegó aquí a Europa, se llevó el Tratado de Versalles y la creación de la Sociedad de Naciones y llegó el Congreso y le votó en contra. Y los Estados Unidos ni firmaron el Tratado de Versalles, de la paz después de la Primera Guerra Mundial, ni entraron en la Sociedad de Naciones que habían creado ellos. Y luego las Naciones Unidas la crearon en San Francisco, ha sido un organismo dominado por ellos hasta que en la segunda invasión de Irak prescindieron de ella porque iban a votar en contra. Y está tocada, a ver cómo se recupera eso. Bueno, y ya está, yo creo que... Bueno, vamos a hablar de... Llevamos mucho tiempo, nos vamos... Hora y media ya. Podemos continuar un poco. Pero me queda muy poco, Perdón. 2 horas. No, 2 horas no llevo, ¿no? Va, pues déjame decir, hombre, que me quedo a gusto. Que puede 3 escenarios probables y quizá posibles, vaya usted a saber, ¿no? El primero, puede continuar la República Islámica con un gobierno dócil para los Estados Unidos. Eso es lo que quería Trump, parecido a lo que ha hecho o está intentando hacer en Venezuela.
un gobierno dócil, pero que siga representando y que representan a Dios o lo que sea. Eso a Donald Trump le trae sin cuidado. Lo que le importa es que habla el este de Hormuz, que no ataque más y que no alimente a ninguna de las estas. Segunda, puede continuar una dictadura militar de los guardianes de la revolución. No nos ha dado tiempo a hablar de eso, pero una de las fuerzas fundamentales, un pilar del régimen, además de las creencias en Dios y de el clérigo chiita, son los guardianes de la revolución, que se consolidaron en esa guerra inoportuna y fuera de lugar de Irak contra ellos en los 8 años primeros. Y son mucho más importantes que, son de 150.000 o 200.000, y están mucho mejor organizados que el ejército de Irán. Es raro eso, en una república, en un estado organizado, que haya dos fuentes de poder militar y consolidadas. Y colapsar, como Libia, y desmembrarse, con guerra civil por medio, que es lo que pasó lo que pasa en Siria, lo que pasa en Libia y luego vaya hasta saber lo que... Hombre, luego lo lógico es que se reconstruya su personalidad y que vuelva a la continuidad histórica de lo que ha sido Irán en mucho tiempo, ¿no? El régimen cubano caerá en el 2026, me atrevo a decirlo. El régimen cubano caerá negociando después de agonizar y traicionando lo que su hermano, Raúl Castro, aquello que dijo Fidel Castro en el 2004, comunismo o muerte, ¿os acordáis? Cuando había caído la Unión Soviética y dejó de comprarle caña de azúcar, dejó de venderle petróleo, y el sistema económico y ahora se está hundiendo. Continuará la guerra comercial entre Estados Unidos, China y Europa. Y los europeos seremos los peor librados porque no estamos unidos. Pues unamos no. A ver, no seamos ingenuos. Somos como somos. Y los españoles y los franceses venimos desde el año de la polca. La nacionalidad francesa se construyó a partir de Clodoveo, de no sé qué, de no sé cuántos, y tenemos muy difícil unirnos. Que los franceses hablan en francés. Y piensan en francés. Y los alemanes no te digo. Entonces tenemos una personalidad acendrada a lo largo y construida a lo largo de siglos de historia que no tienen los Estados Unidos. Los Estados Unidos son de hace 4 días. Este año cumplen 250 años y al principio no eran nada. Esa personalidad que tenemos todos nosotros, esa historia cargada de todo, cada uno de los nuestros, y cargada de luchas entre nosotros, pues los Estados Unidos no la tienen. Tienen una unidad nacional que está ahora en entredicho, muy complicada y que es muy... Y China tiene más unidad que los Estados Unidos, Y luego lo que pasa es que está muy lejos. Pero la guerra comercial seguirá y China tiene... Yo creo que China, está haciendo muchas cosas muy interesantes. Vaya usted a ver. Y hay potencias medias emergentes, hay potencias en proceso de decadencia relativa. Gran Bretaña, Japón, Rusia, etc. Gran Bretaña no da pie con bola. Gran Bretaña, claro, acabó la Segunda Guerra Mundial y se le independizó la India volando al año siguiente o a los 2 años. Se le empezó a independizar todo y perdió todo el imperio en 20-25 años. Todo el imperio. Y le queda Gibraltar, las Malvinas y no sé qué isla por ahí. Eso es un cambio histórico de un imperio que había sido un imperio basado en el... Y luego se mete en la Unión Europea a trancas y barrancas porque dijo no quería que entrasen, y cogen ahora, hace 2 años aparece un tal ¿cómo se llamaba este? Cameron, que lo lanza, y luego el Boris Johnson, que lo termina y se van. Y ahora no saben dónde están. Porque los Estados Unidos de Donald Trump, no están muy de acuerdo con ellos porque se quieren apoderar de Canadá. Y Inglaterra y Canadá son uña y carne por la historia y por todo. Los canadienses apoyaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial inmediatamente contra Alemania a Gran Bretaña. Es decir, si Donald Trump ataca a Canadá, nosotros tenemos que defenderla. En fin, y lo mismo pasa con Japón, con Rusia, etc. Se va a producir el gran despertar de África, cosa que ninguno tenéis en la cabeza, pero que es así. No sé si es así, pero parece que va a ser así. África es un mundo desconocido para nosotros y se está produciendo, es muy grande, es muy desigual también, tiene 54 estados separados, o sea, independientes. Algunos están evolucionando muy bien y otros mucho bien. Pero eso es como la vida misma. Y el mundo en su conjunto mejorará mucho, desmintiendo a los profetas de la catástrofe. Y como eso no lo puedo decir yo, que soy un ignorante, os he hecho mano del libro de Hans Rosling, Factfulness, y luego de los ámbitos tecnológicos. Leeros el libro ese de Factfulness de Hans Rosling y ya está bien. Muchas gracias.
que las cosas mejoren si pueden. Mira.